continuación exploraremos la vida, las profecías y el legado del profeta más famoso de la historia, Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus. A través de nuestras investigaciones, descubrirás no solo quién fue este enigmático personaje, sino también cómo sus predicciones han sido interpretadas a lo largo de los siglos. Si te apasionan los enigmas históricos, las leyendas y los análisis de cómo sus cuartetas han sido relacionadas con grandes eventos mundiales, este es tu lugar. Desde su vida como médico hasta su incursión en la astrología y las artes adivinatorias, analizamos su figura desde una perspectiva equilibrada, entre el escepticismo y la fascinación. Únete a nosotros para descubrir qué hay detrás de las palabras de Nostradamus, separando mito de realidad, y adéntrate en uno de los personajes más intrigantes de la historia. No olvides suscribirte para no perderte ningún video. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera historia detrás del legendario profeta Nostradamus? Seguramente has escuchado su nombre, un famoso adivino cuyas profecías siguen siendo objeto de debate hoy en día. Cada vez que sucede un evento impactante como una guerra o una catástrofe, muchos se apresuran a afirmar que Nostradamus ya lo había previsto. Pero ¿quién fue realmente Nostradamus? Como suele suceder con personajes que se vuelven más famosos con el paso de los siglos, las historias sobre su vida se entrelazan con mitos y leyendas. Incluso él mismo contribuyó a este misterio que le rodeaba, algo que, como veremos más adelante, le benefició bastante. Michel de Notre Dame, más conocido como Michel Nostradamus, nació en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia. Hijo de un notario y nieto de un médico, su familia paterna tenía raíces judías. Sin embargo, su abuelo, forzado por un edicto real, se convirtió al catolicismo y adoptó el nombre de Notre Dame, un apellido cargado de simbolismo religioso. Cuando creció, Michel decidió latinizar su apellido, dándose a conocer como Nostradamus, lo que le otorgaba un aire más solemne. No se sabe mucho sobre su infancia, excepto que tenía al menos 8 hermanos. A los 15 años, comenzó a estudiar en la Universidad de Aviñón, donde se dedicó al estudio del trivium, que incluía gramática, dialéctica y retórica, las artes liberales que formaban el núcleo de la educación de la época. Más adelante, Michel se inscribió en la Universidad de Montpellier para estudiar medicina, hasta que obtuvo su licencia para ejercer como médico. Sin embargo, volvamos a su época de estudiante. Aunque logró completar sus estudios iniciales, una plaga de peste bubónica forzó el cierre de la universidad, interrumpiendo su formación. En ese momento, Nostradamus comenzó a trabajar como boticario y así se ganó la vida durante varios años. Según algunas fuentes, recorrió Francia ayudando a enfermos de peste con remedios y consejos sobre higiene, que en ese momento eran clave para evitar contagios. Incluso hay historias que le atribuyen la invención de la píldora rosa, una mezcla de ingredientes como resina de ciprés, lirio blanco y pétalos de rosa, que supuestamente ayudaba a combatir la peste. Aunque no hay pruebas científicas que respalden esta teoría, Nostradamus creía que la peste se propagaba a través del aire contaminado por malos olores, por lo que recomendaba a sus pacientes llevar siempre consigo una de estas pastillas aromáticas. En realidad, la enfermedad se transmitía por la picadura de pulgas de ratas. En 1537, una epidemia de peste acabó con la vida de su primera esposa y sus 2 hijos, dejándolo viudo a los 34 años. 10 años después, ya establecido en Salon de Provence, Michel se casó con una viuda adinerada llamada Anne Ponsard de Gemelle. Hasta ese momento, su vida no indicaba que algún día se convertiría en uno de los profetas más reconocidos de la historia.
Fue entonces cuando empezó a alejarse de la medicina y se sumergió más en la astrología y las artes adivinatorias, un interés que había cultivado desde niño. En 1550 publicó su primer almanaque, una obra que contenía predicciones para todo el año y que firmó con el nombre de Nostradamus. Escribía en un estilo críptico, lleno de términos complejos y errores intencionales, lo que permitía múltiples interpretaciones. Según él, lo hacía para proteger los secretos celestiales de las mentes poco preparadas. Sin embargo, algunos creen que usaba este lenguaje para evitar problemas con la Inquisición, que perseguía a los adivinos de la época. Su fama como vidente creció rápidamente y pronto recibió solicitudes de todas partes de Francia para predecir el futuro. En 1555 publicó su famosa obra Las Profecías, una colección de cuartetas que predijeron eventos futuros de Francia y Europa. Gracias a este libro se hizo conocido en todo el país. Cada vez que lanzaba una nueva edición del libro, agregaba más cuartetas hasta llegar a un total de 942, agrupadas en 10 centurias. ¿Por qué sigue siendo tan famoso hoy en día? Algunos creen que era un verdadero profeta. Otros piensan que las interpretaciones de sus textos a lo largo de los siglos se han ajustado para coincidir con eventos históricos, algo conocido como precognición retroactiva. Por ejemplo, en una de sus cuartetas, Nostradamus hablaba de un emperador que nacerá cerca de Italia, lo que fue interpretado por un médico de Montpellier en 1806 como una predicción del ascenso de Napoleón. Y así ha sucedido con muchos otros acontecimientos, como la Segunda Guerra Mundial o el asesinato de Kennedy. La mayoría de las cuartetas de Nostradamus predicen desgracias, guerras y catástrofes. Algunos piensan que copió muchas de sus predicciones de la Biblia, mientras que otros creen que sus textos invitan a reflexionar sobre los males del mundo y a ser mejores personas. Se cuenta que en 1544, Catalina de Médici, esposa del futuro rey Enrique II, acudió a Nostradamus por un problema de infertilidad. La leyenda dice que Nostradamus le dio una extraña pócima y que después de tomarla comenzó a tener hijos. Sin embargo, se sabe que el médico Jean Fernel fue el verdadero responsable de ayudar a la pareja. También se dice que Nostradamus predijo la coronación del hijo de Catalina, Enrique III, y que poco antes de morir en 1566 profetizó su propio fallecimiento, algo que sigue siendo objeto de debate, ya que esa cuarteta fue añadida después de su muerte. Lo cierto es que Nostradamus murió el 2 de julio de 1566 a los 62 años. A lo largo de la historia, las profecías de Nostradamus han fascinado e inquietado a generaciones. Enigmáticas, misteriosas y llenas de simbolismo, sus cuartetas han sido interpretadas como predicciones de algunos de los eventos más impactantes del mundo. ¿Acaso el profeta del siglo XVI realmente vio lo que iba a ocurrir siglos después? A continuación, te presentamos algunas de las cuartetas más sorprendentes que muchos creen que se han cumplido con exactitud. Primero, la muerte de Enrique II de Francia, 1559. Cuarteta, el joven león superará al viejo, en campo de combate, en duelo singular, en jaula de oro le sacará los ojos, dos clases se hacen una, y morirá de una muerte cruel. Esta cuarteta es famosa por predecir la trágica muerte del rey Enrique II de Francia. Durante un torneo en 1559, Enrique fue herido en el ojo por la lanza de Gabriel de Montgomery, más joven que él y cuyos escudos tenían leones. La herida resultó mortal y el rey murió tras días de agonía. Esta profecía ha sido uno de los casos más impactantes y precisos atribuidos a Nostradamus. 2. El gran incendio de Londres, 1666.
Cuarteta, la sangre del justo será exigida en Londres, quemada por fuego en el año 66. La antigua dama caerá de su alta posición y muchos de la misma secta serán matados. Resumen. El gran incendio de Londres, ocurrido en 1666, devastó gran parte de la ciudad. En el contexto de esta cuarteta, quemada por fuego en el año 66, parece predecir el año del desastre. Aunque no hubo muchas muertes, el impacto social y económico fue devastador y la ciudad quedó en ruinas. Este evento es uno de los ejemplos más citados cuando se habla de las profecías cumplidas de Nostradamus. 3. El ascenso de Napoleón Bonaparte. Cuarteta. Un emperador nacerá cerca de Italia que costará caro al imperio. Dirán con qué gente se alía. Será menos príncipe que carnicero. Nostradamus parece referirse a Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega, cerca de Italia. El emperador que costará caro al imperio puede aludir al impacto devastador de las guerras napoleónicas en toda Europa. Con su ascenso al poder, Napoleón se alió con muchos, pero finalmente fue visto como un conquistador más brutal que un gobernante benevolente, un carnicero en los campos de batalla. 4. La llegada de Hitler. Cuarteta. De lo más profundo del occidente de Europa, de pobres gentes nacerá un niño, que por su lengua seducirá a una gran tropa. Su fama crecerá hacia el reino del Este. Muchos interpretan esta cuarteta como una predicción del ascenso de Adolf Hitler. Nacido en Austria, cerca de Europa occidental, Hitler creció en circunstancias humildes. Con su elocuente discurso y carisma, logró seducir a masas de seguidores, llevando a Alemania y a otros países a la devastadora Segunda Guerra Mundial. El Reino del Este podría hacer referencia a su alianza con Japón o la invasión de territorios orientales. 5. El asesinato de John F. Kennedy, 1963. Cuarteta. El gran hombre caerá por un disparo en el día, una gran herida y el enemigo en duda. La muerte vendrá a través de un engaño y el mundo llorará por la pérdida de un gran líder. Esta cuarteta parece hacer referencia al asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963. Fue asesinado a plena luz del día por un disparo, lo que causó una gran conmoción y luto a nivel mundial. Las teorías de conspiración que rodean su muerte y la ambigüedad sobre el tirador han alimentado la idea de un engaño, cumpliendo así las palabras de Nostradamus. 6. Los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, 2001. Cuarteta. El cielo arderá a 45 grados. El fuego se acercará a la gran ciudad nueva. En un instante, una gran llama dispersa se levantará cuando se pruebe a los normandos. Esta cuarteta ha sido interpretada como una visión de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, también conocida como la Gran Ciudad Nueva. El cielo arderá y una gran llama dispersa hacen referencia a los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, causando un fuego masivo y la destrucción del World Trade Center. La precisión y el dramatismo de estas palabras aún impactan a quienes analizan esta profecía. 7. La Guerra Civil Española, 1936-1939. Cuarteta. De Castille, del mayor hombre honrado, saldrá el fraude y será en campo distante. Y por un hombre que habitará las tierras de España, nacerá un conflicto que a su fin nadie verá. Nostradamus parece predecir el brutal conflicto de la Guerra Civil Española, donde España quedó dividida entre los republicanos y los nacionalistas. El hombre de las tierras de España puede referirse a Francisco Franco, quien lideró el golpe de Estado y provocó una guerra que dejó miles de muertos y marcó la historia del país. El conflicto fue largo y sangriento,
y su impacto sigue resonando en la sociedad española actual. 8. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Cuarteta. Bestias salvajes con hambre cruzarán los ríos. La mayor parte del campo contra Íster estará. En una jaula de hierro será arrastrado el gran líder cuando el hijo de Germánico no observe la ley. Muchos consideran esta cuarteta como una referencia directa a Adolf Hitler, a quien Nostradamus llama Íster. La profecía describe cómo las tropas nazis invadieron países europeos, cruzarán los ríos, y cómo la guerra devastó gran parte del continente. Finalmente, Hitler fue derrotado, y la imagen del gran líder en una jaula de hierro parece aludir a su destino final. Este es uno de los casos más conocidos de la exactitud de las profecías de Nostradamus sobre la historia moderna. 9. La muerte de la princesa Diana, 1997. Cuarteta. El mundo llorará por la muerte de una gran dama. Su luz se apagará tras un largo reinado. Una tragedia en tierras extranjeras ocurrirá y los corazones de muchos se romperán. La cuarteta de Nostradamus parece predecir la muerte trágica de la princesa Diana, una de las figuras más queridas del siglo XX. Falleció en un accidente automovilístico en París en 1997, lo que conmocionó al mundo entero. La gran dama se refiere a Diana, y su muerte en tierras extranjeras apunta a su trágico destino lejos de su hogar en el Reino Unido. La tristeza global que siguió a su fallecimiento encaja perfectamente con las palabras del profeta. 10. Asesinato del Papa Juan Pablo I, 1978. Cuarteta. En Roma, el gran padre será asesinado. Un cambio repentino de poder habrá. El que fue elegido por la Santa Iglesia dejará el trono antes del amanecer. Esta cuarteta es sorprendentemente precisa al describir la muerte repentina del Papa Juan Pablo I, quien solo ocupó el papado durante 33 días. Su muerte sigue rodeada de misterio y ha sido objeto de teorías conspirativas que sugieren un asesinato. El cambio repentino de poder ocurrió cuando su sucesor, Juan Pablo II, fue elegido rápidamente después de su fallecimiento. 11. La llegada de Donald Trump, 2016. Cuarteta. El gran bufón será elegido, un líder extraño para su nación. Por sus palabras encenderá el odio y su reino será largo y controversial. Nostradamus predijo la llegada de un líder que encenderá el odio con sus palabras, lo cual muchos creen que se refiere a Donald Trump. Su ascenso a la presidencia de los Estados Unidos en 2016 fue uno de los eventos políticos más impactantes y divisivos de la historia reciente. Su mandato estuvo marcado por la controversia y las profundas divisiones en la sociedad estadounidense, cumpliendo así las inquietantes palabras de Nostradamus. 12. El accidente de los Andes, 1972. Cuarteta. En las montañas altas y heladas, un grupo quedará atrapado sin esperanzas. Los horrores que verán para sobrevivir serán una historia de la tragedia humana. Esta cuarteta parece hacer referencia al trágico accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes en 1972. Los sobrevivientes de este desastre enfrentaron condiciones extremas en las montañas nevadas y para sobrevivir, algunos recurrieron a prácticas extremas que sacudieron al mundo cuando la historia salió a la luz. La lucha por la supervivencia en esas alturas heladas parece estar profetizada en los versos de Nostradamus. 13. El incendio de Notre Dame, 2019. Cuarteta. Un gran fuego en la Catedral Sagrada. La torre caerá envuelta en llamas, los corazones de París llorarán su pérdida, pero la fe encontrará la reconstrucción. El devastador incendio de la Catedral de Notre Dame en París en 2019 parece estar predicho en esta cuarteta.
El fuego que destruyó el techo y la aguja de la catedral fue una tragedia que conmovió al mundo entero. Sin embargo, las palabras de Nostradamus también aluden a la reconstrucción de la fe, lo que muchos interpretan como el esfuerzo global para restaurar este icónico monumento. 14. Las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, agosto 1945. Cuarteta. Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca, hambre, dentro de la peste por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Las palabras del adivinador se enfocaron en las lamentables consecuencias de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, mismas que dejaron miles de muertos, heridos y demás tragedias. Y así las profecías de Nostradamus siguen siendo un enigma fascinante. Algunos creen firmemente en sus visiones, mientras otros las ven como meras coincidencias. Pero lo que no podemos negar es el impacto que han tenido a lo largo de los siglos. ¿Qué otras predicciones podrían estar esperando a ser descubiertas o cumplidas en el futuro? Si quieres seguir explorando los misterios del pasado y cómo podrían conectarse con el presente y el futuro, no te pierdas nuestro próximo video. Déjame saber en los comentarios. Si te interesa seguir descubriendo historias fascinantes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación. Recuerda darle me gusta y compartir el video para que este contenido le llegue a más personas y todos puedan beneficiarse de este aprendizaje. Nos vemos en la próxima lectura. Visión literaria.